Hola, les damos la bienvenida a esta exposición que presentaremos junto a Soledad Pedrana. Se trata de dos ponencias con ejes de trabajo diferentes, pero que están fuertemente vinculados, como iremos viendo en el transcurso de la presentación. Para comenzar, mi nombre es Lila Torre y formo parte del equipo de gestión de la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. A su vez, esta cátedra libre es miembro fundador de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina y el Caribe de UNESCO, junto a mi compañera de investigación, Luciana Bruso Iraola, que es magíster en Antropología Social por la UNICEN y en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca, tenemos el placer de presentar esta línea de trabajo que actualmente estamos desarrollando desde el espacio de la cátedra, agradeciendo desde ya a nuestro director, licenciado Alfredo Torre, por alentarnos y brindarnos su apoyo para emprender este proyecto, como también al comité organizador del Congreso por la invitación a exponer a este importante evento, y a las agrupaciones canábicas de todo el territorio argentino por sus aportes. Bueno, nuestra investigación plantea el abordaje de los usos de la planta cannabis sativa en Argentina desde el enfoque del patrimonio cultural inmaterial, atendiendo en particular a los conocimientos y prácticas promovidos por los colectivos sociales vinculados a la temática del cannabis, que organizados bajo diferentes formas asociativas revitalizan, gestionan y resguardan este acervo cultural. Para esquematizar desde dónde estamos interpretando nuestro objeto de estudio, definiremos brevemente el concepto de patrimonio cultural y específicamente la categoría de patrimonio cultural inmaterial junto a sus características y atributos. Entonces, por patrimonio cultural nos vamos a referir al conjunto de representaciones sociales y simbólicas que forman parte del acervo identitario de una comunidad y su legado histórico, a los cuales se le atribuyen valores relevantes para ser salvaguardados o conservados. Es decir, que este patrimonio surge a partir del sentimiento de pertenencia que despierta en la sociedad, por lo que representa histórica o culturalmente ese elemento. A modo muy general, la clasificación del patrimonio cultural sugiere las categorías de patrimonio tangible o material, que pueden ser bienes muebles, como objetos de museos, obras de arte, documentación histórica, piezas arqueológicas. También están los bienes inmuebles, como por ejemplo sitios y monumentos históricos. La categoría de patrimonio cultural intangible o inmaterial, que ya iremos profundizando a continuación, y la categoría que asocia el patrimonio cultural y natural, es decir, las acciones antrópicas que no menoscaben la protección del medio ambiente. Bueno, esta clasificación es relativa, dado que todas las categorías no son compartimentos estancos, sino que se interrelacionan y conforman un todo integral entre ellas, ¿verdad? Bueno, para meternos un poquito más, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Esta definición es más extensa, ¿no? Pero este párrafo nos permite dimensionar su sentido. Es importante conocer también cuáles son las finalidades de la Convención para visualizar el compromiso que los Estados partes asumen mediante su adhesión. Las finalidades son la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, o PCI, el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate, la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco, también la cooperación y asistencia internacionales. Bueno, cabe destacar que esta convención es el instrumento jurídico vinculante al que la Argentina adhiere mediante la ley número 26.118 de 2006, por el cual los Estados partes se comprometan a sostener medidas
perdón, para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales. Bueno, tengamos presente que las convenciones son instrumentos normativos que reflejan las prioridades de la comunidad internacional. Bueno, para acercarnos al concepto integral de la herramienta por la cual los colectivos sociales pueden viabilizar la gestión de su cultura, es preciso conocer las características del patrimonio cultural inmaterial. El PCI es esencialmente patrimonio vivo, es transformador, fruto de procesos y parte fundamental de ellos. Expresa vivencias, valores, modos de comportamiento, modos de sentir y de vivir las diferentes experiencias. No es inmutable, se resignifica en diferentes procesos históricos y está sujeto al contexto, respondiendo a prácticas y a contextos globales en constante cambio, lo que les exige y les permite adaptación permanente. Habitualmente cuando pensamos en el término de patrimonio nos remitimos a algo anclado en el pasado que debe permanecer intacto en el tiempo. En este caso, el patrimonio inmaterial nos plantea contemporaneidad, transformación, patrimonio vivo. Por eso es pensado cada elemento en su interacción con la naturaleza y los sitios donde se desarrolla la manifestación, la historia y el contexto político-social, ¿no? Bueno, es constitutivo de las comunidades donde se crea, se transmite y se recrea como parte de su identidad. Debe ser reconocido por las comunidades y no por expertos, que sí pueden tener un rol importante como facilitadores de procesos. Es integral e integrador, dado que aborda muchos aspectos de la vida de quienes lo mantienen y genera cohesión social. También forma parte de la memoria colectiva y al ser inherente de la comunidad portadora, se construye y resignifica de acuerdo al contexto particular del colectivo social que lo considera propio. Posee una función social, juega un rol importante para la formación y el fortalecimiento del tejido social de las comunidades de las que forma parte y contribuye a dar sentido a ese tejido. Se transmiten de generación en generación, partiendo de la necesidad o tradición de compartir los saberes y las prácticas a las siguientes generaciones para que sus conocimientos y prácticas sigan con vida. Otra característica importante es que no es valorado por su carácter excepcional, sino por su cualidad como creador de vínculos entre pasado y futuro a través del presente. Contiene elementos heredados, pero también la impronta de la comunidad portadora actual. Todas estas características que mencionamos, en especial la plasticidad que lo caracteriza, permite entender cuáles elementos pertenecientes al patrimonio inmaterial pueden ser frágiles y vulnerables ante distintos factores o procesos que se constituyen como amenaza para este tipo de manifestaciones culturales que, a modo de ejemplo, podemos decir en una escala general, están asociadas al capitalismo en cuanto a la concentración de bienes y servicios en detrimento de las acciones regionales, al fenómeno de globalización, que ciertamente permite acercar fronteras entre países, pero a la vez sugiere la estandarización de una aldea global, incluso de los bienes culturales que pasan a formar parte de una industria para el consumo masivo. Bueno, debemos distinguir que se considerará solo patrimonio inmaterial si es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. Bueno, otro concepto importante es el de salvaguardia. La salvaguardia implica protección no en términos de conservación, como en el caso de los bienes materiales, sino como aquellas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio inmaterial. En el artículo 2 de la Convención se mencionan las acciones de salvaguardia recomendadas como la identificación, documentación, investigación, preservación, promoción, valorización, transmisión y revitalización del patrimonio. Bueno, como les mencionaba, la salvaguardia no se refiere a la conservación, sino a promover el conocimiento sobre las diversas manifestaciones, a comunicar y transmitir saberes, técnicas y sentidos, para que cada sujeto se apropie y resignifique el patrimonio inmaterial teniendo en cuenta su bagaje cultural.
Las acciones de salvaguardia también van a comprender los objetos, en nuestro caso de estudio serán recursos biológicos, instrumentos y espacios relacionados a la manifestación. Se trata de acciones planificadas que buscan fortalecer los procesos de transmisión de saberes de generación en generación, favoreciendo su continuidad en el tiempo. En estos procesos es importante que la comunidad portadora y los hacedores estén de acuerdo con las acciones y que consideren que ese elemento de su cultura debe y necesita ser salvaguardado. Para todos los procesos es necesario que la comunidad dé su consentimiento libre, previo e informado. Bueno, recordemos que estamos hablando de patrimonio vivo, donde el elemento tiene una función social, por eso la necesidad de una participación activa de los protagonistas, tomando decisiones respecto a los cambios sobre ese patrimonio. Esa función social, que es cambiante y dinámica como el patrimonio, debe seguir garantizándose, y para esto son los procesos de salvaguardia, ¿no? Bueno, el patrimonio cultural inmaterial es compatible y complementario con otros tipos de acuerdos y convenciones internacionales que contribuyen a crear estrategias integrales para encaminar políticas culturales orientadas al fomento y reconocimiento de la diversidad cultural, poniendo en el centro de la toma de decisiones a las comunidades como gestoras de su propio patrimonio cultural. El concepto de gobernanza cultural es uno de los puntos de intersección con la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Bueno, la gobernanza cultural abarca los marcos normativos, las políticas públicas y los procesos destinados a fomentar el desarrollo cultural inclusivo, la estructuración de sectores culturales dinámicos y la promoción de la diversidad. También crea las condiciones propicias en las que se ejercen los derechos culturales, que son cruciales para el desarrollo de las comunidades en las que las personas tienen oportunidad de llevar una vida plena y creativa de acuerdo con lo que ellos valoran. Por lo tanto, la gobernanza cultural desempeña un papel fundamental para que la cultura contribuya plenamente al desarrollo humano inclusivo basado en derechos. Hablamos de un Estado facilitador o mediador y no de un Estado protagonista. Esto es fundamental a la hora de pensar las políticas públicas vinculadas a los derechos culturales. Los esfuerzos del Estado para la gestión del patrimonio inmaterial deben estar regidos no por la intervención directa, sino por el diálogo con actores protagónicos, por la gestión de redes entre referentes comunitarios y actuar de facilitadores de los procesos que la comunidad propone como necesarios para salvaguardar los bienes culturales. Un poquito encargada, ahí está. Se me fue. Ahí está. Bueno, bajo la misma línea conceptual y de manera interrelacionada, la Convención para la Salvaguardia del PCI comparte atributos con otras normativas internacionales que tienen adhesión y aplicación nacional bajo las órbitas ministeriales de su competencia, ¿no? Entre las principales normativas destacamos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que mencionamos antes, y por otro lado, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su acuerdo complementario conocido como Protocolo de Nagoya, comprometen a los Estados partes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, pero teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y a la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización. Fíjense que estos lineamientos son en general contemporáneos. Podemos preguntarnos si hubiera sido posible implementar las políticas prohibicionistas hacia el cannabis en un contexto normativo de esta índole, ¿no? Bueno, piensen también en quienes han garantizado la preservación de los recursos genéticos que han sido prohibidos. No solo el cannabis, también hablamos del algodón nativo en Perú, el agave en México, por ejemplo, que son recursos que tienen que ver con procesos productivos de las culturas populares y justamente la revitalización de las cadenas de valor perdidas por el sistema de avasallamiento capitalista han sido preservadas en silencio por las comunidades de pertenencia, incluso a riesgo de su propia libertad.
Bueno, en el 2017 Argentina adhiere a la Agenda 2030 para el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible, que en líneas generales se trata de un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de esa agenda cultural, de esa agenda, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. En esta diapositiva mostramos un extracto de las metas que la Argentina propuso en el informe 2020-2021 para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para hacer dos breves observaciones. Bueno, la primera observación es que entre los indicadores del seguimiento para la meta que persigue el redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, se encuentra el relevamiento del patrimonio cultural inmaterial, dado que el desarrollo y reconocimiento de las culturas locales y regionales en este marco contribuyen a generar ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, por otro lado, teniendo en cuenta que el potencial de desarrollo y la cultura del cannabis contribuye con 15 de los 17 objetivos, vemos que contradictoriamente el indicador que lo contempla en este documento se encuentra incluido dentro de la meta de lucha contra el narcotráfico, cuantificando la cantidad de incautaciones de estupefacientes, aquí denominado como marihuana, plantas de cannabis y semillas de cannabis. Ahora bien, teniendo en cuenta que en diciembre de 2020 la Comisión sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, a partir de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, retiró al cannabis de la lista 4 de la Convención sobre Estupefacientes de 1961, que corresponde a las sustancias sin efecto terapéutico, y teniendo en cuenta el actual contexto del decreto reglamentario 883 de 2020 de la ley 27.350, mediante la cual se reconoce la importancia del autocultivo para los fines de la salud e implementa un programa de registro. En los próximos informes para esta misma meta podrían surgir otros indicadores más representativos sobre la lucha contra el narcotráfico, como la cantidad de cultivos legalizados, por ejemplo, además de comenzar a construirse las estadísticas de impacto para el resto de los objetivos. Bueno, después de haber recorrido algunos conceptos básicos, volvemos al sentido de nuestro proyecto de investigación. Las organizaciones sociales argentinas vinculadas a la planta de cannabis son portadoras de saberes, usos y prácticas que forman parte de un complejo acervo cultural que es revitalizado, preservado y transmitido a través de diversas acciones. Desde la perspectiva conceptual de patrimonio cultural inmaterial, se trata de manifestaciones patrimonializables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, patrimonializar en términos del PCI implica el reconocimiento por parte del Estado de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la comunidad, que ha decidido de manera libre, previa e informada incluir sus elementos culturales dentro de los bienes patrimoniales regionales o nacionales, como así también el compromiso de ambas partes de promover acciones conjuntas para su salvaguardia con el fin de proteger y mantener viva esa cultura para las futuras generaciones. Bueno, nuestro trabajo entonces tiene por objetivo caracterizar el colectivo canábico, entendiendo a este como una estructura cualitativamente superior a un grupo y que posee objetivos e intereses comunes de lucha que benefician a la colectividad de la sociedad en general. Analizaremos las diferentes líneas de acción y estrategias de transformación sociocultural que desarrolló las agrupaciones a partir de la recuperación de saberes y apropiación social de los usos de la planta de cannabis, dando lugar al ejercicio comunitario de reconocimiento de estas prácticas como elementos patrimonializables de la cultura viva, proponiendo además generar acciones de salvaguardia mediante la utilización de herramientas de la gestión cultural que posibiliten la construcción de políticas públicas acorde desde una mirada integral de los componentes identificados.
Bueno, en resumen, dado que no se puede proteger lo que no se conoce, es necesario primero diseñar un procedimiento de sistematización de la información comprendida en el objeto de estudio. Bueno, para esto necesitamos estructurar objetivos específicos e indicadores. Según los objetivos que nos planteamos, vamos a identificar y geolocalizar las organizaciones canábicas presentes en el territorio argentino, describir las formas de organización social y sus objetivos en relación al cultivo y el uso integral del cannabis. También reconocer los elementos identitarios referidos a los conocimientos, usos y prácticas en el marco de los colectivos sociales canábicos. Bueno, nuestro diseño metodológico tiene un abordaje antropológico de tipo cualitativo y cuantitativo, con perspectiva etnográfica. Sabemos que en el contexto de pandemia los recursos virtuales se volvieron primordiales para la continuidad de la comunicación en general, y atentas a esto incluimos la etnografía digital para el desarrollo de nuestro relevamiento. Las herramientas metodológicas que implementamos son la observación participante en comunidades virtuales, encuestas estructuradas, entrevistas en profundidad y la cartografía social. Bueno, el primer paso para construir el mapa de actores en el marco cartográfico social tiene que ver con el objetivo de identificación y localización de las organizaciones canábicas presentes en el territorio. Para esto utilizamos el software libre MyMaps de Google, que permite de manera interactiva, gratuita y sencilla localizar, referenciar, agregar contenido audiovisual y también compartir resultados por medios tecnológicos de uso cotidiano, lo que hace que este recurso sea altamente accesible. Los indicadores para este objetivo son cantidad de agrupaciones por provincia, cantidad de frentes y redes que nuclean agrupaciones, con la idea de acercarnos cuantitativamente a la distribución geográfica de las organizaciones. Bueno, para comenzar el trabajo de campo durante el año 2020, nos acercamos a algunas agrupaciones en calidad de observadoras a través de las sesiones plenarias del Frente de Agrupaciones Canábicas Bonaerenses, ya que es la provincia que concentra el mayor número de agrupaciones del país, y realizamos, en colaboración de la Comisión de Relevamiento del Frente, la primera sistematización de datos básicos mediante una encuesta estructurada que incluyó nombre de la agrupación, localidad, redes sociales, nombre, mail y teléfono de un contacto, anteponiendo para este fin siempre la protección de datos personales. Bueno, luego mediante un seguimiento por redes sociales pudimos identificar objetivos, actividades y relación e interrelación de las asociaciones con diferentes actores de la sociedad civil e instituciones. Con estos datos empezamos a mapear, poniendo como referencias el nombre de la agrupación, la red social que manejan, y notamos que como patrón la gran mayoría de las organizaciones canábicas tienen un isólogo particular con la que se identifican por su geografía, con un lema o alguna característica propia del grupo, familias, mujeres, profesionales, etcétera, que incluyen generalmente una hoja de cannabis entre las imágenes más frecuentes. Esta manifestación visual identitaria recurrente no nos pasó por inadvertida y decidimos rescatar cada imagen e incluirla como parte integral de la presentación de cada colectivo. Una aclaración importante es que los georreferenciadores no están localizados en sitios de domicilio real, dado que además de ser un dato sensible en la actualidad, no forma parte del interés de esta propuesta, ¿no? Bueno, para el cumplimiento del próximo objetivo sobre caracterización de las organizaciones, realizaremos entrevistas en profundidad. Pero como adelanto de ello, realizamos entrevistas puntuales para exponer en este congreso, que son agrupaciones cuyos logos podemos ver en esta diapositiva, y que fueron seleccionadas según el criterio de diversidad temática y geográfica, con el fin de ofrecerles una pequeña muestra representativa del gran abanico y potencial que comprende el colectivo canábico argentino. Bueno, luego de haber relevado y mapeado la provincia de Buenos Aires, hicimos circular este recurso entre las agrupaciones bonaerenses para dar a conocer el resultado del registro.
Para completar la escala de mapeo nacional, tuvimos la oportunidad de conocer a Soledad Pedrana, integrante de AUPAC, Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas, agrupación miembro del Consejo Consultivo Honorario del Programa Nacional de Cannabis, quien expondrá a continuación y ampliará algunos contenidos. Bueno, y a partir del encuentro con Soledad logramos completar los demás datos de las provincias a raíz de otra base de datos preexistente aportada por ella, que fue realizada en su momento por el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas. Este mapa en realidad fue el inicio de una labor conjunta que permitió unir dos perspectivas de trabajo que Soledad les va a comentar en el término de esta presentación. Bueno, para centralizar de manera operativa los mecanismos de recolección de datos primarios, adjuntamos a la descripción del mapa los formularios de relevamiento permanente de registro para la incorporación de nuevas agrupaciones al mapa o actualización de contenidos, y el de potencial productivo de las organizaciones canábicas y pequeños productores de la economía popular. Lo que empezó siendo una herramienta de trabajo interno, al compartirla poco a poco se fue transformando en un insumo que concentra datos abiertos de visibilización y de diagnóstico, de consulta, tanto entre agrupaciones como de actores vinculados a sectores de la gestión pública y académica. Bueno, quienes tengan interés en sumarse a esta estadística desde ya pueden ingresar y aportar sus datos para incrementar y refinar los resultados. Los datos los actualizamos semanalmente, generalmente, de manera manual, así que la información que vayan cargando la verán reflejada a los días. Recordamos que se incorporan solamente asociaciones sin fines de lucro y cooperativas productivas de pequeña escala. Bueno, para ir cerrando, hasta acá le mostramos el avance de la investigación. Lo que seguiremos trabajando en los próximos meses será en profundizar mediante entrevistas a las organizaciones los aspectos vinculados a las formas asociativas, su composición, organización, objetivos, vínculo con otros actores, etc. Como así también relevar cuáles son los elementos identitarios relacionados con los conocimientos, usos y prácticas que llevan adelante. Bueno, esperamos encontrarnos en el futuro para compartir el producto final de este trabajo, que seguramente será solo un punto de partida para seguir comprendiendo la diversidad y complejidad del movimiento canábico argentino, y un aporte contextual para las normativas que en adelante vayan surgiendo. Bueno, por otro lado, les cuento que el registro formal del patrimonio inmaterial permite la protección de la propiedad intelectual colectiva ante la expoliación o el menoscabo que pueden sufrir las manifestaciones y la comunidad hacedora, y esto se hace a través de los organismos de cultura municipales y provinciales, para quienes estén interesados. Bueno, acá les dejo la referencia de los instrumentos normativos citados por si les resulta de interés. Bueno, se pasa la diapositiva. Ahí está. Podremos despedirnos y desde ya le damos las gracias por su atención, y si tienen consultas por este proyecto nos pueden escribir al mail que figura en el ángulo inferior. Y bueno, a continuación le cedo el espacio a Soledad Pedrana, integrante de AUPAC, ya lo dijimos, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de participar en este congreso y traer la voz de un colectivo tan amplio y tan vasto que no cabría ni siquiera en el salón. Agradecer también acá la presencia de Lila, una gran compañera que encontré en este camino, en este relevamiento, y sin la cual nada de esto hubiera sido posible, y agradecer claramente a mis compañeros que me impulsan a avanzar. La presentación que vamos a realizar ahora se llama Nada crece bajo la sombra, y intenta aportar datos acerca de la cartografía del movimiento canábico y el ansiado fin de su clandestinidad, ¿no es cierto? Entonces vamos un poco a entender que consideramos al movimiento canábico y el trabajo de las organizaciones como el verdadero
patrimonio cultural inmaterial, como se desprendió de los conceptos que nos trasladó Lila, y vamos a sumergirnos un poco en este mundo. Lo primero que quería aportarles era un breve corte histórico, subjetivo, contundente, preciso. Hay otros cortes históricos que se realizan con gente de la antropología, hay otros relatos que realizan agrupaciones de intercambio, pero esto es un simple punteo, como para entender que hace 20 años que estamos hablando de la necesidad de darle un marco regulatorio a estas grupalidades que se convocan dentro de lo que es la planta de la marihuana y sus distintos usos. En 2001 se registra la primera organización canábica en Córdoba, en 2002 ya se empiezan a desarrollar las primeras marchas mundiales de la marihuana en este país, en Rosario y en Cava, por ejemplo. También hay otros grupos que recuerdan tener juntadas previamente a estas fechas, y no lo dudamos, sin duda es mucho más vasto de lo que uno puede relevar siempre el movimiento. En 2007 ya se empieza a crear otras organizaciones y nace Cogollos en Rosario. En 2010 el movimiento comienza a extenderse por el territorio nacional de una manera organizada. En 2012 se incrementa la demanda de información y abastecimiento de cannabis terapéutico. En 2014 se realiza el primer encuentro nacional de organizaciones, y allí básicamente empiezan a pensarse las estrategias de organización, ¿no es cierto? Y de localización de las organizaciones para podernos encontrar. También en el 2015 crece exponencialmente el número de organizaciones y agrupaciones vinculadas al uso terapéutico. En 2016 se realiza un encuentro nacional en Rosario y es la primera vez que se inaugura una mesa de mujeres y cannabis, la cual llevó un debate muy álgido, pero se logró y actualmente se mantiene. En 2017 se crea el Frente de Organizaciones Canábicas y en su acto fundador ya contaba con 22 organizaciones. También en el 2018 empiezan a llover amparos, debido a la sanción que se produjo en el 2017 de la ley 27350, y asimismo la historia avanza lloviendo ordenanzas, presión que hizo la sociedad civil desde abajo hacia arriba para poder hoy estar hablando de legislaciones a título de cannabis, ¿no? Bueno, en esta historia de 20 años, recién en el 2020 registramos una Cámara Argentina para una industria que aún no nace, y en el 2020 también baja el decreto reglamentario que determina que el acceso al cannabis en nuestro país va a tener, digamos, la ampliación del autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo asociativo. 2021, arranca marzo nomás ahí, se crea el sistema, el registro, el ReproCan, y se desborda. En 2021 también se otorga media sanción al proyecto de producción de cannabis del ministro Culfas, y también en 2021 continúa la persecución a usuarios y sigue habiendo presos y presas por plantar, por fumar, por regalar cannabis. Bien, vamos a avanzar. Los reclamos de siempre de las organizaciones han sido un Estado presente que acompañe y no penalice las conductas privadas, la no criminalización, la reforma de la ley de estupefacientes, la liberación, amnistía, indulto, lo que los abogados le quieran poner a las personas detenidas por plantar. Los reclamos de siempre han sido establecer las garantías para el acceso a una salud integral, ¿no? Y no hacernos los sonsos, porque ese acceso que no se garantiza de los estados realmente recae sobre las ONGs. También los reclamos han sido el acceso y la regulación integral a la planta de cannabis, la formalización de los clubes y la ampliación de nuestros derechos productivos. Vamos a avanzar. Realmente es una placa que nos representa, ¿no? Habla de la visibilización del movimiento, que estas fueron las primeras acciones que tuvimos que realizar a nivel nacional para poder plantarnos y dejar de ser perseguidos, ¿no? Presentarnos. El movimiento siempre eligió mostrarse que ocultarse. Consideramos que verdaderamente no hacíamos nada que no fuera legítimo, y de alguna manera nuestras acciones siempre fueron tendientes a poder visibilizar a las ONGs en movimiento, no solo en marcha, sino en movimiento. Un movimiento cultural, diverso, político, organizado, adulto, terapéutico, pacífico, científico, masivo, productivo, solidario, respetuoso, inclusivo. Hay un montón más de adjetivos que le caben a las ONGs,
y a su transformación a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hablamos de un movimiento científico, y cómo no, cuando tenemos tantos investigadores, profesionales y ingenieros y demás, al servicio de poder investigar hoy dentro de las organizaciones. Aprovecho a presentar allí ese mapita que están viendo, que está hecho con todos los logos de las organizaciones que relevamos con Lila, con el relevamiento de organizaciones, y también con otro instrumento que más adelante vamos a contar. Este es un diseño de la diseñadora de AUPAC, Juli, y bueno, estamos encantados porque verdaderamente esto es el movimiento y esta es la representación. Hablamos de un movimiento soberano y bien plantado que marcha hacia una regulación integral, que contempla las libertades individuales. Este es un paso inminente a dar. ¿Cómo lo hacemos? Reclamando nuestros derechos activamente, acompañando y asesorando al Estado en la creación de políticas públicas inclusivas. Si esto no es patrimonio cultural inmaterial, Lila, podrás decirme qué será. Miren, en las últimas marchas, cuando no había pandemia, llegaron a marchar 250.000 argentinos en más de 25 ciudades. Estas son algunas de las ciudades y de las marchas: aquí está Rosario, los mapitas, la organización, la necesidad, digamos, como movimiento de ser oídos y hacerlo respetuosamente, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, recuerden y registren en la historia en qué marcha de la marihuana hubo disturbios. Creo que en ninguna. No. De este movimiento organizado empezamos a cruzar algunos datos, y acá yo quiero presentar exclusivamente un instrumento que se aplicó al mapa que relevamos junto a Lila. Se aplicó un relevamiento del potencial productivo de las organizaciones, porque como sabrán, existe la ley 27350, hay regulación finalmente en este país, habla de las organizaciones, y desde allí, junto a Ciencia Sativa y también otras organizaciones amigas con quien nos estuvimos apoyando en todo este tiempo, realizamos un relevamiento productivo, para ver qué es lo que las organizaciones tenían para decir o querían realmente contar respecto de su producción, ¿no es cierto? Y de ese entrecruzamiento entre el mapa federal y el relevamiento productivo surge este mapa, que solo poquitos lo tenemos, Lila y yo, que es el mapa en donde fuimos intercalando todas las capas de lo que eso relevó, ¿no? Entonces, esta variedad de colores se debe a que hay aquí organizaciones canábicas relevadas, frentes, organizaciones con dispositivos a la salud, agrupaciones con asistencia terapéutica en animales no humanos, organizaciones que realizan elaboración y abastecimiento. Y también estamos detectando, gracias al trabajo de un gran periodista, a los presos e identificando quiénes todavía están apresados de su libertad, ¿no? Entonces, bueno, con este relevamiento que empezamos a generar junto a Ciencia Sativa, nos dimos cuenta que este es un patrimonio vivo en movimiento constante. No podemos obviar decir esto, ¿no? ¿Qué reveló esta cartografía histórica? Existen al menos 173 grupos con distintos niveles de organización. Incluso hay un grupo de personas que ha estado teniendo alguna situación legal, y recientemente han realizado incluso un festival pudiendo pedir que ninguna regulación puede tener lugar con presos en cárceles, ¿no? Pero miren qué interesante, no existe país en el mundo que tenga semejante fenómeno y semejante movimiento. Geográficamente, estas organizaciones se encuentran distribuidas en todas las provincias de Argentina. No existe una provincia que no contenga organización. Son las semillas de la industria nacional que se avecina, creciendo ridículamente en la clandestinidad y la sombra de la ley de estupefacientes. Ese es el eje de esta charla, y lo vamos a volver a repetir. Semillas de una resistencia que abastece a más de 25.000 usuarios detectados. Estamos hablando de datos duros que arroja una encuesta. Bueno, como sabrán, bien, en este relevamiento pudimos avanzar respecto de lo que son los frentes que agrupan un montón de organizaciones. Y así tenemos que el primer frente que surge fue el FOCA, que llegó a sostener a 40 organizaciones históricas y activas, y alojó las necesidades terapéuticas que el Estado no pudo abordar. Dio lugar a otros frentes y redes, y a otros frentes y redes, también adquiriendo y compartiendo genéticas, conocimientos a lo largo de todo el país. Fue fundamental para el relevamiento de campañas mediáticas, de los allanamientos a usuarios y activistas, y el FOCA logra unificar los reclamos de todo el país. Bueno,
Un poquito más acerca del FOCA, como para no olvidar la historia, que realmente es lo que nos trae hasta acá. El FOCA surge en 2017, apenas se inicia, con 22 organizaciones pioneras y más de 50 activistas históricos, usuarios, cultivadores, profesionales de todo el país. Manifestamos públicamente allí nuestro compromiso con el autocultivo como principal objetivo y base fundamental del movimiento. Fuimos promoviendo la conexión entre las personas con la tierra y los ciclos de la naturaleza por fuera de una lógica de mercado abusiva. ¿Cómo? Propiciando soberanía y autonomía del bienestar y la salud. Nos planteamos contra el sistema prohibicionista, el narcotráfico y la violencia asociada a una ley de drogas que persigue, criminaliza y encarcela a quienes legítimamente eligen una planta en la que encuentran placer y bienestar. Articulamos a nivel nacional acciones tendientes a visibilizar la problemática de los usuarios, las y los usuarios, y cultivadores de cannabis en el marco del paradigma prohibicionista. Trabajamos también en conjunto con la intención de potenciar el trabajo de distintas organizaciones. Y esto es lo que vale, el potenciamiento del trabajo entre organizaciones, las intervenciones y las posibilidades de acción. Incentivamos frente a la urgencia sanitaria y la falta de materia prima la consideración de las distintas maneras de acceso al cannabis, cultivo, solidario, colectivo y asociado, manteniendo el intercambio y la preservación de las genéticas. Miren si esta placa no refleja lo que vino a determinar la legislatura vigente de turno. Todo esto está incluido, por lo menos en esa acotada reglamentación y ley de investigación, pero todo esto que hoy buscamos, desde el germoplasma nacional, la necesidad del intercambio, el autocultivo, el cultivo asociativo, todo esto está en las bases de las primeras acciones organizadas de nuestro movimiento, 2017. Bien. Entonces, finalmente, el decreto reglamentario 883 del 2020 de la ley 27350 reconoce verdaderamente que la falta de un marco legal hasta el momento restringe el acceso oportuno del cannabis por parte de la población, y como respuesta de ello, surge un núcleo de significativos de usuarias y usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las prácticas del autocultivo. Con el tiempo se fueron organizando en redes y creando organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico, sino también de legitimación social. Cabe aclarar que el movimiento terapéutico del movimiento canábico se despliega en los últimos tiempos, ¿está? Entonces este es un movimiento no solamente vivo, sino también en constante emergencia. Bueno, claramente el dolor no puede esperar, ¿no? Parece que otro tipo de derechos como el bienestar, el placer y demás, sí. Bueno, sobra legislatura para facilitarnos la calma merecida de cultivar de manera legal a las organizaciones, por lo menos a las que hemos decidido hacerlo actualmente de una forma respetuosa y terapéutica, ¿no? Pero bueno, legislatura para lo medicinal parece que sobra, y si no, podemos meternos en esta página que finalmente está actualizada, que es Legisla Salud, en donde, bueno, tenemos aquí un montón de proyectos de investigación que se están desarrollando, y vemos ya incluso empresas, ¿no? Vemos empresas, y todavía falta mucho para las organizaciones. Dice este decreto reglamentario, habla del acceso fundamentalmente, y dice que el registro, el ReproCan, va a crearse en el ámbito del Ministerio de Salud, y que va a poder registrar con el fin de emitir autorización a las y los pacientes que acceden al cultivo controlado de la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento medicinal, terapéutico y o paliativo, a través de qué condiciones. De básicamente una historia clínica y un acompañamiento claramente respetuoso y responsable por parte de la ética médica, así también como de la elección de las vías de acceso, ¿no? Tenemos que entender como movimiento que esto no da respuesta a nuestras necesidades, solo atiende el pequeño tramo de la necesidad que emerge ante la urgencia del derecho a una salud que también es acotada y no es visibilizada como un concepto integral, ¿no? Pero bueno, es esta autoridad de aplicación la que va a poder coordinar con jurisdicciones, la que va a poder otorgar estos beneficios de un registro que emita autorizaciones, y es este Ministerio de Salud quien va a tener que empezar a definir las situaciones, digamos,
que hacen a las condiciones de las ONGs en claro consenso con ellas, porque llevamos casi 10 meses de un registro que no nos termina de incluir porque las condiciones nunca parece que están dadas para hablar de la producción que venimos realizando hace 20 años, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de acceso y estamos hablando de que en Argentina el grueso del acceso hoy, le pese a quien le pese, está en manos de las ONGs y del cultivo solidario y del autocultivo que ellas vienen educando e impulsando. Entonces esta ley trajo un consejo consultivo honorario, ¿no? Que a veces parece que no se entiende qué hace, a veces tenemos tantas organizaciones que nos reclaman, que nos marcan, que nos impulsan, que nos apoyan, que nos critican, pero bueno, ¿qué hacemos desde el Consejo Consultivo? Al menos algunas organizaciones generamos insumos nacionales, porque nos parece importante entender y no olvidar que somos representantes de un movimiento y que estamos ahí ocupando lugares transitorios que pretendemos que sean rotativos y articulados para que verdaderamente en cada política que se decida hablar de esta planta estemos sentados, ¿no? Entonces ahí están estas dos investigaciones, estas cuestiones que realizamos, que es el mapa federal que hicimos con Lila y al que le aplicamos este relevamiento abierto y permanente que va a dar continuidad hasta diciembre para poder afinar ciertos datos, ¿no? Bueno, otorgó este relevamiento algunos datos. Lo respondieron 167 personas, 167 actores hasta el momento, de los cuales 68 de ellos lo respondieron como ONGs. Así que de ese 170 y pico organizaciones que tenemos relevadas, ya sabemos que al menos hay 70 activas. 70 focos activos en este país. No entiendo qué estamos esperando. Y después también, y miren este dato, hay más productores independientes que organizaciones, ¿no? Pero bueno, parece que todavía falta. De ellas, 29 tienen personería jurídica y en trámite la tienen otras 22, así que estamos necesitando que el Estado acompañe todos estos trámites y estas burocracias que quedaron detenidas en pandemia. Las actividades que realizan las organizaciones son interesantísimas, y de hecho van a poder encontrar en el stand de ONGs que se va a desarrollar durante los días de este congreso datos para ampliar. Realizan capacitaciones de todo tipo, no solamente a profesionales en forma de cursos, talleres y posgrados abiertos a la comunidad, sino también asesoría legítima, ¿no? Legal, perdón, asesoría política. Bueno, asistencia terapéutica realizan por lo menos 40 organizaciones en este país con dispositivos de profesionales. Cultivo asociativo llevan adelante al menos 39 de manera declarada, otros 65, otras más, llegando a las 64 en total, también tienen proyectadas un cultivo asociativo. Abastecimiento, el grueso de las organizaciones que realiza asistencia terapéutica está obligada a asistir con abastecimiento, por ende también a preparar sus fitos preparados, ¿no? Investigación es muy interesante porque vivimos en esta puja de subjetivamente subestimar el lugar y el rol de las organizaciones, pero resulta que las organizaciones tienen mucha gente idónea haciendo hoy investigación. Y asistencia veterinaria, claramente. En el caso de desarrollar atención o asistencia terapéutica, te preguntó si contaban con profesionales de la salud, y estos son los 40 dispositivos que decimos que arrojan, ¿no? Acá lo tienen. No se ve representado, digamos, con la amplitud que tiene quizás dentro del país, porque no nos olvidemos que el mapa no georreferencia, no están puestas las chalitas en el lugar indicado donde están, porque quisimos preservar lo que hacen las organizaciones verdaderamente. Imagínense que estamos en una normativa transitoria vigente, e imagínense que a veces las situaciones políticas de turno hacen que uno no se quiera arriesgar a decir lo que hace, ¿no? Ya hemos vivido mucha persecución, pero bueno, creo que estamos decididos a no retroceder más. 39 organizaciones desarrollan dispositivos de salud interdisciplinario para brindar atención en humanos y 21 organizaciones asisten a animales no humanos. ¿Proyecta desarrollar un cultivo asociativo o está desarrollándolo? Contundente. Tenemos actualmente 64 focos productivos. Esto es algo que hay que empezar a entender. A quién llamar a la hora de hablar de producción es a quienes vienen produciendo. El destino de esa producción
60 organizaciones lo destinan exclusivamente a uso terapéutico y algunas comparten un uso no terapéutico. Aparte, sincero el movimiento canábico, ¿no? Porque por lo general, al que hace un uso adulto recreativo no le interesa que lo confundan con terapéutico, ¿no? Las identidades nos importan. Toda esta gente claramente sabe lo que cultiva, conocen sus quimiotipios. 64 poseen un cultivo asociativo, sin embargo, solo 39 se animaron a contar que realizan abastecimiento para más de 10.000 usuarios, y otros 10.000 usuarios se abastecen de estos pequeños productores, que si bien se declaran en independientes en su mayoría, están anclados a ONGs, solo que políticamente la organización no ha tomado, digamos, esta estrategia de avanzar de manera colectiva, ¿no? Eso es el prohibicionismo. Estos datos son duros y establecidos a partir del último relevamiento, ¿no? Entonces, bueno, es gracias al trabajo de las organizaciones relevadas que estas personas se han abastecido en el último tiempo. Por favor, con todos estos datos no caigamos en el monopolio. 68 organizaciones respondieron por su producción. Todas saben qué quimiotipo están plantando. Hay 400 kilos anuales declarados. Hay más de 1.200 kilos proyectados para el 2022. Hay 25.000 usuarios que el Estado no pudo atender. Sin embargo, siguen hablando de ellas sin convocarlas. Y esto es un punto álgido. No queremos que nos representen. Queremos tener voz y voto en los espacios en donde se habla de una planta que solo nosotros venimos soportando clandestinamente las responsabilidades que implica haberlas mantenido sobre nuestras espaldas. Sin embargo, esto que decíamos, hay que poder sentarnos en una mesa con las ONGs, ¿no? Y entendemos que las ONGs es un concepto muy amplio, pero hay organizaciones históricas que realmente ameritan poder ser convocadas porque tienen una experiencia concreta. Bueno, claramente hay que darles voz a cada una en su territorio, porque tampoco una política nacional va a poder acotar las necesidades que tienen las y los usuarios terapéuticos localizados en territorio. Entonces, garantizar la conservación de los saberes de la cultura canábica es el único camino para una industria nacional próspera y con justicia social, frase que le debo a mi gran compañera de Consejo Consultivo, Roxana. Señores y señoras, hasta aquí con la hipocresía y la hegemonía, ¿no? Mediática. Digamos, hay varios medios de información, hay varias hipocresías de índole social. Nosotros mismos tenemos que hacer una revisión como movimiento social y civil respecto de lo canábico. Esta hipocresía económica en donde, digamos, poder producir es solo para algunos. Es momento de pensar la ampliación de los derechos productivos para quienes verdaderamente vienen produciendo. Miren la cantidad de logos que hay ahí. Hay una hipocresía económica, mediática, política, científica, jurídica, moral. Esto hace a las hegemonías. La invisibilidad del movimiento canábico se quiebra con este mapa y muestra que la incoherencia, la desigualdad, la incertidumbre y la contradicción con la que vivimos día a día, quienes estamos en trance de normativas que todavía hablan y nos aplauden, pero no nos incluyen, es alta. La hipocresía social es un concepto que atraviesa todos los actores que involucran la cuestión del cannabis. El mapa y su relevamiento productivo son la clara evidencia de que ni el sistema capitalista ni el Estado son las únicas vías de acceso seguro a esta planta y a sus derivados. Las organizaciones desde cada rincón del país apoyamos que la planta de cannabis se cultive y nos cultive a todos y a todas por igual, estableciendo prioridades que respeten los derechos humanos de aquellos que han sufrido los estragos de la prohibición. Hay que empezar por los que están presos, no por los que necesitan generar plata, por favor. Ninguna industria próspera podrá crecer del suelo infértil que se encuentra bajo la sombra de las personas criminalizadas en nuestro país. Seguimos encarcelando la pobreza para justificar una justicia perversa e inoperante. Vamos a hablar un poquito de esto, la última capa que relevamos, ¿no? Hay datos estadísticos concisos y concretos que todavía no están plasmados en el mapa de este periodista, el turco Anuar, quien además es activista y tiene relevadas e identificadas, que esto es importante porque no son números, son personas, 70 personas criminalizadas en este país. Respecto de números iba a ser un desarrollo, pero justamente Florencia Corbel hace un aporte y nuevamente hace una estadística actualizada sobre la ley de drogas en números, así que los invito a que la puedan ver con sus propios ojos, ya que es muy, muy, muy reciente.
Ella dice que a modo de síntesis en Argentina las estadísticas oficiales indican que las agencias de control penal persiguen y criminalizan principalmente a personas que usan, cultivan, transportan y o venden sustancias psicoactivas ilegales en pequeñas cantidades. Estas prácticas se han mostrado ineficaces contra el crimen organizado, vulneran derechos y producen daños, ¿no? Y bueno, un poco lo que invita a Florencia es a salir también de esta hipocresía que mencionamos, entendiendo que es momento de producir información crucial para la generación de políticas de drogas eficaces y respetuosas de los derechos humanos. Yo insisto con que tenemos normativas y que es como esta situación todo el tiempo de falta de evidencia científica. Bueno, yo no creo que falte producir información, creo que lo que falta es decisión política para ponerla a trabajar, ¿no? Bueno, por último, y en relación a esto, quiero comentarles que el 17 de septiembre se llevó adelante un festival, una juntada ahí en el Congreso, digamos, por personas que actualmente se encuentran presos y presas por plantar cannabis. Bueno, ellos vienen llevando adelante, digamos, una campaña, digamos, legal en donde vienen contando cuáles son los delitos mayormente imputados, vienen informando, vienen contando lo que les está pasando y vienen muy apoyados por el movimiento que de manera organizada se ha podido poner al servicio para acompañarlos, porque consideramos que no nos olvidamos de los presos, y no podemos olvidarnos, y no debemos olvidarnos, porque hablan de esta necesidad de la justicia social. Sin embargo, elegimos acompañar al Estado en estas políticas que entendemos recién se instauran, y son las que nos van a posibilitar en un futuro ser libres, ¿no? Aquí están, miren la cantidad de gente apoyando. Esto es muy reciente, ¿no? Esta fotito es del 17 de septiembre, y bueno, da gusto saber que todavía hay un foco de gente que se moviliza por sus derechos y nos representa. Entonces, para recordar algunos ítems, para garantizar un acceso seguro y eficaz inmediato, es menester regular la producción actual de las organizaciones. Para garantizar la seguridad de las organizaciones, precisamos resolver los anexos que condicionan el cultivo. Para garantizar que los usuarios accedan a productos de calidad, hoy es necesario acompañar el trabajo que realizamos. Para impulsar la industria de una producción que desarrollamos por más de 20 años, hay que dar voz y decisión a las ONGs. Para encontrar una figura legal adecuada que nos inserte en el mercado de modo justo, debemos conocer a las ONGs. Para no caer en el monopolio de los mismos de siempre, debemos recordar que somos cientos de ONGs. Para dar con los verdaderos actores del germoplasma nacional, hay que dejar de buscar fuera del país y despejar el miedo. Para garantizar que el sector privado no sofoque nuestra labor y se preserve nuestra identidad, precisamos al Estado. Para que nuestro mapa no se convierta en una lista negra, debemos avanzar en políticas públicas y legislaciones contundentes ya, porque cualquier cambio de gestión realmente nos pone en el mismo sitio. Y para garantizar los derechos que la Constitución impone, es necesario abordar la ley de estupefacientes, regulando todo. Entonces, no nos olvidemos que garantizar la conservación de los saberes, de la cultura canábica, es el único camino para una industria nacional próspera y con justicia social. Quiero agradecer a cada ONG y activista canábico que vino bancando durante todo este tiempo y que colabora amablemente con cada dato que nos aporta. Quiero agradecer también al Turco Anuar, bueno, ahí está su nombre formal, que nos ayudó muchísimo para poder empezar a hablar de todo esto. También quiero agradecer a nuestra diseñadora, a Lila, por supuesto, a Karina, que nos impulsó a que presentemos esta charla para no dejar a nadie afuera, y bueno, siempre a mis compañeros y compañeras de AUPAC. Gracias.